sean todos acá a Sembradores de Vida Perú, de parte del pastor Carlos Betancourt y mi persona, el pastor Yuri González, en este estudio bíblico que estamos realizando sobre las fiestas judías y la iglesia, o sea, cuál es la implicación que tiene, cómo la iglesia las toma, qué es lo que dice la palabra, cuál es el propósito de las fiestas establecidas y todo lo relacionado al tema. Pues ya vendría siendo la número 4, como lo vemos acá, que ya tenemos el checklist de que pasamos por la Pascua, las levaduras y las primicias. Así que, bueno, antes de entrar en materia sobre el tema, pues vamos a orar, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, la ayuda del Señor para que podamos tener la iluminación y podamos entender y aplicar estas verdades espirituales hoy día. Adelante, pastor Carlos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites una vez más reunirnos en torno a tu mesa para degustar tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejo, abre nuestros oídos, enséñanos a escuchar, abre nuestros ojos para ver a Cristo. Ilumina nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para poder recibir con gozo y alegría y entendimiento esta palabra, de modo que podamos ser libres con respecto a cualquier conocimiento que quieras transmitirnos, Señor, con respecto a la fiesta judía. Es tu santa y bendita palabra, Señor, que amamos, que honramos, que bendecimos, y de verdad que es un placer, un privilegio, un honor poder, Señor, escudriñar tus escrituras, tu palabra, porque es pan de vida para nosotros. Sea igual para todos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hemos estado mirando estas fiestas que son bastante interesantes. Nos hemos paseado por lo largo de la Biblia, sobre todo por el libro de Levítico, que es lo que vamos a ir ahorita, la palabra Levítico 23, del 15 al 22, porque prácticamente todo el capítulo de Levítico es donde Dios le da el reglamento a seguir para la celebración de fiestas solemnes. Es decir, esto no eran, por decirlo de alguna forma, el concepto occidental de lo que es una fiesta patronal, por decir una referencia católica, en la que, pues, no, nada que ver. O sea, tenía mucho más solemnidad, mucho más reverencia, mucho más santidad, duraba mucho más tiempo también que las fiestas patronales católicas, porque hay una referencia desde el punto de vista de la cultura occidental. Y tenían, si bien es cierto, ellas como les recordaba a Israel algo que Dios hizo con ellos, como por ejemplo lo que vimos anteriormente, que Dios les puso, que una de las razones era para recordarles cuando Dios los sacó de Egipto, ¿ok? Tenían ese propósito natural, pero también estas fiestas tienen un fin profético que señalan y anuncian algún momento de la vida o de la persona, como usted lo quiera ver, de Jesucristo. Por eso que usted puede ver acá en la pizarra, bueno, los que ya lo han visto, si usted no ha visto ninguna de estas series y se ha topado con esta, pues le invito a que vea la serie desde la primera, la pueden encontrar en nuestro canal, de que la Pascua pues anuncia la muerte de Cristo, que comienza realmente allí, los panes sin levadura, la sepultura de Jesús, las primicias, la resurrección de Jesús, y hoy pues toca ver el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, que fue también prometido por Jesús, porque Jesús dijo que cuando Él se fuera, Él no iba a dejar huérfano, que le iba a enviar otro consolador, que le iba a mandar a la promesa, al Espíritu que el Padre había prometido para con nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, aunque no es una referencia directa a Jesús, porque involucra al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, indirectamente Jesús está involucrado porque es el cumplimiento de una promesa que Él directamente anunció y se comprometió a enviar. Es decir, igualmente esta fiesta tiene una relación indirecta, si usted lo quiere ver así, con Jesucristo. Es decir, cada una de las fiestas involucra a Jesús allí presente. Entonces vamos a leer Levítico 23, vamos a leer los dos primeros versículos, el 15 y el 16. Amén. Levítico 23, nosotros usamos dos Biblias. Yo leo la Reina Valera 1960 y el pastor Jimmy lee la NTV o Nueva Traducción Viviente. O cualquier otra versión que tenga la mano disponible. Exacto. Digamos que de allí a otra versión. Bien. Entonces, Levítico 23, versículos 15 y 16. Y contaré desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Fíjense cómo lo dice esta versión, que no es la NTV, que aquí estoy leyendo la Nueva Biblia Viva, NBV. Dice la fiesta de las semanas. 50 días después traerán al Señor una ofrenda de grano nuevo de su última cosecha. Porque en el plano natural, recordemos que las fiestas judías están en un contexto de agricultura. Primero porque la nación de Israel es una nación muy agrícola, prácticamente depende de eso. Y por lo tanto tiene sentido que las fiestas tengan una temática agrícola. Entonces, ¿qué pasa? Que en la fiesta de las primicias, para los que ya la hemos visto, y le repito, si usted no ha visto ninguna de estas, pues le insto a revisar el canal para que las escuche, las estudie junto con nosotros. En las primicias, en el plano natural, ¿okay?, se daba una pequeña cantidad, o como también su nombre lo indica, el primer fruto, y con ese primer fruto se le presentaba a Dios en la figura del sacerdote para bendecir el resto de lo que venía. ¿Por qué? Porque estamos mirando en los tiempos que esta es la fiesta de la primavera, y en este tiempo era que se empezaba a sembrar, como ya lo acabo de decir, todo lo que Israel consumía, los granos, todas aquellas cosas. Mientras que en la fiesta que estamos mirando ahorita, de la fiesta del Pentecostés, ya se había concluido el tiempo de la cosecha y ya todo lo demás estaba listo para usarse. Entonces de esa gran masa se sacaba en el plano terrenal la cosecha. Ahora bien, fíjense que en esta versión que yo acabo de leer dice la fiesta de las semanas, y dice que 50 días después traerán al Señor una ofrenda de grano nuevo de su última cosecha. Aquí quiero que miremos estas dos terminologías, porque recordemos que la Biblia está escrita, el Antiguo Testamento mayoritariamente en hebreo, prácticamente en un 100%, y el Nuevo Testamento en un 95% en griego y tan solo un 5% en arameo y un poquito de hebreo. Así que prácticamente predomina el idioma griego. En el hebreo se usa la palabra, acá la tengo, vamos a girar un poco para que la logren ver, la palabra Shavuot con H, ¿ok? S, B pequeña, U, O, Shavuot, así es el término hebreo que se usa, y significa la fiesta de las semanas. Por eso que esta versión que estoy usando dice la fiesta de las semanas, también es una referencia. Y en griego, ¿ok?, porque ese es el término que aparece en Hechos, que lo vamos a ver porque está metido dentro de la lectura bíblica, dentro del estudio que estamos haciendo, es la palabra griega Pentecostes con K, que es el término que más común se nos es familiar porque ya venimos escuchándolo. Lleva el nombre de una denominación evangélica cristiana como una denominación pentecostal, así que nos es un poquito más familiar. Es un término griego que significa 50º día, es decir, 50. Fíjense que acá yo coloqué una pizarra, entre paréntesis 50, y abajo, al final de la palabra Shavuot, yo coloqué el número 7. ¿Por qué? Porque creo que fue la Reina Valera que dice que había que contar 7 semanas. ¿Okay? Entonces, esa es la relación, que en el hebreo la fiesta de Shavuot se contabiliza con 7 semanas, pero en el griego se contabiliza literalmente como los números 50 días, entonces en relación al número 50. Es decir, que hay que contar 50, vamos a seguir. De hecho, 7 semanas por 7 49, más el día siguiente hacen los 50. Exactamente, una matemática sencilla. Y la fiesta de Pentecostés se viene cumpliendo 50 días después de la Pascua. Es decir, eso es lo que leemos acá en el relato bíblico, pero esa es la cuenta de cómo los israelitas, porque recordemos que el calendario hebreo, pues ya lo vimos en una de las primeras, tiene sus fechas, tiene sus meses, tiene sus días, y ellos pues se rigen por su calendario lunar, y en base a ese calendario lunar ellos cuentan para cumplir. Entonces ahora leemos del 17 al 19. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada,
y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Bien, esto era parte también de lo que tenía que hacerse durante este periodo de semanas, de días, ¿ok? Recuerden que esto era todo algo muy solemne y que todo estaba meticulosamente ya organizado y establecido. Aquí los judíos no podían inventar, no podían cambiar, no podían distorsionar nada, tenían que hacerlo tal cual como fue establecido, porque el libro de Levíticos es el reglamento a seguir de todo lo que tenían que hacer a lo largo de estos sábados, porque los sábados entran dentro de la ley ceremonial que anunciaban el reposo perfecto de Cristo, que eso ya lo tenemos también en otro mensaje acá pautado. Bien, luego y terminamos con el del verso 20 al 22. Versículo 20. Y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. 22. Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense que hasta dentro de estas fiestas el Señor hace una mención puntual hacia los pobres, hacia los extranjeros y hacia aquellos que no tenían algún tipo de terreno para cultivar, y les exige que no cieguen todo el campo, es decir, que no cosechen, que no recojan todo, para que de esa forma aquellos que son pobres tengan por lo menos algo que comer. Fíjense entonces que dentro de estas solemnidades, dentro de estas fiestas que tenían que cumplir, el pueblo de Israel tenía que entender que más allá de simplemente de cumplir con la exterioridad de la fiesta, Dios quería era que ellos entendiesen el carácter de Dios y lo aplicasen para con el prójimo. Amén, así es. Es decir, que pudiesen entender que es lo que le estaba mostrando Dios aquí, o sea, la misericordia, la bondad, el tener compasión para con el prójimo, que ellos deben de practicarlo también. O sea, no pueden centrarse simplemente en cumplir con lo exterior de la fachada, de la fiesta. Bien, esto es básicamente, aquí hablamos de los panes sin levadura, eso lo vimos precisamente en la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, en esta fiesta hay como que una conexión perfecta con las demás fiestas, ¿ok? Esto que usted ve acá, usted lo va a encontrar en las otras fiestas porque lo hemos visto, por eso que acá se menciona. Fíjese que lo mete dentro de la ceremonia de la fiesta. Habla de las primicias, habla de los panes sin levadura. Exactamente. Entonces, si usted quiere entender un poco más qué significa cada uno de estos términos, le repito, y me disculpa si le redundo tanto en mandarlo al canal, porque precisamente ya estos son temas que hemos hablado con anterioridad, y que entonces cuando usted escuche esos mensajes, usted va a poder entender mejor aquí las referencias de estos pasajes donde a Moisés se le habla de las primicias, donde se le habla de los panes sin levadura, porque no lo quiero explicar ahorita porque prácticamente ya eso lo vimos en los estudios anteriores. Amén. Ahora bien, ahora pasamos a Deuteronomio 16. Vamos a seguir mirando el reglamento de la constitución, como quien dice, ya que pues la ley es la constitución general, los 10 mandamientos y todo aquello, y el libro de Deuteronomio y de Levítico, por ejemplo, son los reglamentos que nos especifican el cómo cumplir y cuál es el alcance de dicha ley general. Deuteronomio 16, del 9 al 12. Versículo 9 de Deuteronomio 16. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Hasta el 12. Fíjense cómo lo dice esta versión. A ver, falta el 12. Okay. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Dice acá, 7 semanas después del comienzo de la siega, habrá otra fiesta delante del Señor tu Dios llamada Fiesta de las Semanas o Shavuot. ¿Ok?
Con este motivo le presentarás una ofrenda voluntaria en proporción a la bendición que el Señor tu Dios haya derramado sobre tu cosecha. La fiesta de la primicia era solamente el primerito fruto que salía, que representaba, que consagraba la cosecha que venía de camino. Aquí en la fiesta de la semana, ahora Dios pide y exige que se le dé una ofrenda cuando la cosecha está lista, completa. Fíjese la relación que hay. Una es al principio de la cosecha y la otra cuando la cosecha está terminada. Eso es para que lo entendamos a nivel agrícola, cómo se maneja esto. Por eso Dios dice, una ofrenda voluntaria en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te haya derramado sobre tu cosecha, es decir, cuando ya está lista la cosecha. Este es un tiempo de gozo delante del Señor y lo celebrarás con tu familia y toda tu casa. Si bien es cierto que es una fiesta, que Dios habla aquí de gozo, es decir, que tiene que haber gozo, que tiene que haber alegría, no deja de ser una fiesta solemne, no deja de tener una reverencia santa para el Señor. No te olvides de invitar a los levitas que viven en tu ciudad, a los exiliados, a las viudas y a los huérfanos. Fíjense lo que vimos anteriormente, porque ahora aquí meten a los levitas, porque recordemos que de la tribu de Leví era consagrada exclusivamente para atender los asuntos del tabernáculo y del templo. Entonces no podían tener otro tipo de actividades, no podían tener propiedades porque eso ameritaba tiempo para atenderlas. Entonces a los levitas se les permitió, por ejemplo, comer parte de las ofrendas que los israelitas traían al Señor. Y, por ejemplo, cuando Israel luchó en Canaán de la mano de Josué y Caleb para tomar la tierra prometida y echar fuera a los gigantes, Dios le dio una orden a Josué de que sacaran una parte para entregársela a los levitas. Aunque ellos no peleaban, pero Dios se acordó de ellos y le exigió al resto de sus hermanos, a los otros 11 hermanos, a las 11 tribus, que le repartieran su porción a Leví. Entonces, esto es la razón de por qué Leví está metido acá, junto con los viudas, con los exiliados, con los huérfanos. Invítalo y haz que te acompañen en la celebración del santuario. Y fíjense lo que dice, les recuerdo lo que dije, que tenía un propósito natural esta fiesta. También, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Es decir, la razón de por qué vas a seguir celebrando esta fiesta es porque tú en Egipto sembrabas y cosechabas, pero eso no era tuyo, eso era para el faraón. Y ustedes se quedaban con las migajas, ustedes se quedaban con lo que el faraón les daba la gana de darle a ustedes para que se alimentaran. Entonces por eso te tienes que recordar que saliste de Egipto, porque ahora yo soy tu Dios, tu verdadero Dios, y yo te estoy permitiendo que tú tengas tu terreno, de que tú lo trabajes y de que tú comas y disfrutes de eso. Por eso te tienes que recordar en esta fiesta lo que yo estoy haciendo por ti. Ese es en el plano natural. Por eso se lo dicen, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Así que cumple cuidadosamente con este mandamiento. Es decir, era para recordar y para celebrar lo que Dios hizo por ellos al sacarlos como mano fuerte de Egipto. De alguna forma, pastor, es importante cuando Dios hace de que uno se recuerde de dónde lo sacó. Aún en nuestro tiempo debemos recordarnos de dónde el Señor nos sacó. A los israelitas los recordaba con estas fiestas cada año, de dónde los había sacado. O sea, igual nosotros también, yo estaba en el cenagoso, yo estaba en el pecado y me sacó Dios. Entonces, digamos que así como yo lo hice en aquel momento, lo hace actualmente con nosotros. Así mismo es, tal cual. Esta fiesta tiene una particularidad, y es que, ya vamos a leer Hechos 19 del 1 al 2, para tener esta referencia mucho más clara, que esta fiesta es como un eslabón que conecta las fiestas de primavera con las fiestas de otoño. ¿Por qué? Porque estas son prácticamente las que se dan al principio de año, porque es primavera, según el calendario hebreo y según pues, el clima de ese país. Y luego vienen las fiestas de otoño, que son prácticamente en el segundo semestre del año, que vienen apareciendo en junio, julio, agosto, septiembre, por esa fecha, por esos meses según nuestro calendario. Vienen las otras de trompeta, que son las que vamos a ver, pero la fiesta de Pentecostés conecta, es como el eslabón que conecta una fiesta con la otra. Esto es un dato no menor, porque todas están estrechas y perfectamente relacionadas entre sí. Amén. Es decir, a estas alturas, en el aspecto agrícola, ya toda la cosecha debe estar lista en Israel. O sea, ya ellos sembraron, ya ellos araron la tierra, hicieron todo lo que el agricultor hace. Y para este punto de la historia, de la vida nacional de Israel, del pueblo de Israel, ellos ya tienen la cosecha en abundancia. O sea, ellos no tienen excusa delante de Dios para no presentarle a Dios la ofrenda.
en este aspecto. Así es. Leemos entonces Éxodo 19, 1 y 2. Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Lo interesante de esta fiesta es que también los israelitas conmemoran, porque recuerdan, celebran, tienen respeto y reverencia, porque cuando los israelitas salen de Egipto, que son librados de mano fuerte del faraón, y usted sabe, el mar se abrió, ellos pasaron, el mar se cerró, el ejército y el faraón se murieron en ese cierre, transitaron un tiempo hasta que lleguen al monte Sinaí. Ocurre algo de mucha importancia, no solamente para el pueblo judío, sino para la humanidad misma, porque es en el monte Sinaí donde Dios le dice a Moisés que suba al monte, y Dios le revela su gloria, está con él durante 40 días y le da las tablas de la ley. Es decir, vemos esa descripción espectacular, un poco cinematográfica, cuando usted intenta representar en su cabeza con su imaginación del monte temblando, en el humo. Dice que los animales ni siquiera querían acercarse, que el pueblo estaba asustado de los truenos, rayos y relámpagos que caían, porque había un temor muy alto, muy santo y muy reverente por el único Dios verdadero. Y fue allí donde Dios le dio, dice la Escritura, que escribió con su propia mano sobre las tablas los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés. Lamentablemente, el pueblo de Israel fue un poquito aguafiesta. ¿Por qué digo que fue un poquito aguafiesta? Porque en ese periodo de tiempo Israel también dijo: Moisés se murió, ¿y ahora quién nos va a dirigir? Bueno, Aarón, te toca a ti. Y levantaron el famoso becerro de oro, que luego Dios le dio a Moisés: mira, baja, porque aquella gente ya se descarrió, aquella gente ya se fue otra vez por el camino que no es. Y cuando Moisés revienta las tablas y todo aquello, entonces Dios le dice: te la voy a volver a dar, pero ahora tú la vas a escribir. Yo no la voy a escribir. O sea, ya yo te la puse fácil, Moisés, pero por tú no controlarte las destruiste, pues ahora te toca a ti plasmarlas en piedra. Se ha ido. Fue cuando vemos ese momento que yo diría más bien que se indignó de ver, o sea, cómo esta gente va a tener esta actitud después de haber visto semejantes manifestaciones de poder. Entonces, ¿por qué yo hago mención de esto? Porque precisamente es allí cuando Dios le entrega la ley al hombre, le entrega la ley a Moisés, le entrega la ley a su pueblo, para que entonces apenas Moisés bajara, pues le contara, le echara el cuento, le leyera todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios le dijo, y de ahí en adelante se empieza a desarrollar precisamente lo que ya hemos visto en Deuteronomio, en Levítico. Dios le da, entonces lo lleva al tabernáculo, dice y todo aquello, pero la base que sustenta todo esto fue entregada en el monte Sinaí prácticamente 50 días, o un poquito más, un poquito menos, según los cálculos, de haber salido de Egipto. Muy interesante esto. Okay, entonces para Israel, en esta fiesta, tiene también un momento importantísimo, porque es que reciben la ley misma de parte de Dios. O sea, no es cualquier cosa eso, no es simplemente un dato más que se aporta y que pasa debajo de la mesa. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que entonces Dios le entrega la ley al hombre, y el hombre empieza en su caminar a intentar demostrar, a intentar justificarse, a intentar por sus propios medios obedecer la ley de Dios. ¿Cuál ha sido el resultado? Que por sus propios medios no puede justificarse delante de Dios. Por sus propios medios, el hombre ha demostrado que se frustra en su intento siquiera de obedecer el más mínimo mandamiento por sus propios medios. Es decir, en la condición caída, en la condición de pecado, en la condición natural del ser humano, el ser humano es renuente por naturaleza a la ley de Dios. Eso, ¿dónde lo vemos? Fácilmente lo vemos precisamente con el pueblo de Israel, que ellos se les dio la ley misma del Señor. ¿Y cuál es el círculo vicioso del pueblo de Israel? Que se descarriaban, iban detrás de los dioses, Dios los reprendía, se arrepentían un tiempo y volvían otra vez al círculo vicioso del pecado y de la idolatría. Eso usted lo puede ver a lo largo de la historia de Israel, sobre todo muy marcado en los libros de Reyes y Crónicas, donde prácticamente el 70% de los reyes, por ponerle una cifra,
se descarriaban junto con el pueblo y eran pocos los que no, pero ese era el círculo vicioso durante mucho tiempo. Después salieron a relucir unos dos siglos antes de Jesucristo la facción de los saduceos y de los fariseos, sobre todo los fariseos, que también estaban subdivididos dentro de su secta religiosa. Pero una de las características que tenían los fariseos eran que ellos se vendieron, se mostraron al pueblo como seres celosos de la ley. Esa fue su intención, mostrarle a la gente el celo santo, entre comillas, que tenían. Ya sabemos todo, que realmente eran unos sepulcros blanqueados, que eran unos hipócritas, todo lo que ya sabemos, que mi Señor los desnudó y llevaron bastante pago por eso. Pero ellos buscaban ser celosos en el cumplimiento de la ley mosaica. ¿Cuál fue el resultado? Que a pesar de todo el celo, de toda la dedicación, de todo el esmero, de todo el esfuerzo del ser humano, porque no dejaban de ser seres humanos, los fariseos eran seres humanos, no pudieron cumplir con las exigencias de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que al ser humano le hacía falta algo para lograr satisfacer, no para justificarse, porque la única forma de nosotros justificarnos es creyendo en el sacrificio de Cristo por la fe, repitiéndonos nuestro pecado, y se nos es imputada la justicia de Cristo, sino luego que somos justificados, obedecemos para demostrar que hemos sido salvos y por amor a nuestro Salvador y a nuestro Dios, ¿ok? Pero como ya lo dije, los judíos lo intentaron por sus propios medios y les fue difícil, les costaba, ¿ok? Entonces se demostró que la humanidad necesitaba algo. Bien. Lo que iba a decir un comentario referente a eso, que esa es una de las razones por la cual tuvo que venir Jesús, porque ningún ser humano en su cualidad normal, ningún israelita podía cumplir con la ley de Dios, no la podía satisfacer al 100% en la obediencia y no pecar. Por eso tuvo que Jesús venir como un ser humano para demostrar que como hombre puede obedecer al 100% al Padre, y además de eso, obviamente, derrotar al que tenía el imperio de la muerte. O sea, son otras razones fundamentales, pero una de esas es porque ningún ser humano, lo acabas de decir bien, ningún israelita podía cumplir, sea rey, sea profeta, sea quien fuera, no podía obedecer al 100% lo que es el cumplimiento de la ley y la obediencia absoluta al Padre, sin pecar. Sí. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ahora sí vamos a Ezequiel 36. Vamos a ver un momento qué nos dice Dios por medio del profeta Ezequiel. 36, 25 al 27. Leemos Ezequiel 36 del 25 al 27. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense que aquí está la clave. Dios anuncia en estos versos que acabamos de ver el plan de redención. Aquí lo vemos resumidito por el mismo Espíritu Santo, profetizándolo por medio del profeta Ezequiel siglos antes de la venida de Cristo. Porque él dice en el versículo 25: entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios, su inmundicia será lavada. ¿Qué es eso? La expiación del pecado. O sea, quitamos el pecado y Dios nos hace limpios. Fíjense el aspecto simbólico que está aquí metido en relación directa con el sacrificio de Cristo, la sangre y el pecado. Y sus homenajes a los ídolos serán cosa del pasado, es decir, la actitud pecaminosa va a ser extirpada. ¿Y la idolatría? La idolatría, habla de la idolatría porque es el pecado recurrente del pueblo de Israel. Siempre iba detrás de Baal y detrás de Astoré. Eran siempre los dioses favoritos de Israel, era Baal. Ese era el amante favorito de Israel. La propia novela. El amante favorito, sí, está bien. La propia novela, que siempre está el amante, que el famoso triángulo amoroso de las novelas latinoamericanas, mexicanas, que se ven bastante. Bueno, y a Baal era el amante de la novela de Israel, porque siempre usted lee en la lectura y se descarriaban y tenían los postes de Baal y rendían culto a Baal. Siempre Baal estaba
Ese es Gedeón. Fíjese, tanto así era famoso, tenía tanta presencia este demonio, este pecado de idolatría, que uno de sus jueces se le puso ese nombre. ¿Por qué? Porque él destruyó uno de los altares más importantes de Baal de su generación. Entonces, cuando se descubrió todo, que dijeron, pero vamos a vengarnos en nombre de Baal, nos dijeron, no, pero si Baal es tan poderoso que se venga solo, porque destruyó fue su altar. Entonces, le pusieron ese apodo, por decirlo de alguna forma. Imagínese usted, el amante de favorito de Israel, el Baal este. Entonces Dios dice que todos estos pecados van a ser extirpados y ya no van a tener ese poder de seducción, es decir, el amante va a perder el poder de seducir, ¿ok? Luego dice, y les daré un corazón nuevo. Este es el punto que ocurría con Israel hasta este punto. Ellos no tenían un corazón nuevo, ellos eran personas que en su condición caída de pecado se les fue entregada una ley que es buena, que es agradable, como lo dice Pablo, pero el propósito de la ley no era justificar al hombre, sino demostrar que su fuerza no podía ser justificado y que en sus fuerzas propias, en su capacidad, no podía ni siquiera cumplir rectamente con la ley de Dios, porque su corazón, su naturaleza tiende hacia lo malo, tiende hacia el pecado, y que necesitaba entonces un corazón nuevo, es decir, ser una nueva criatura, nacer de nuevo. Y esto es lo que ocurre cuando usted y yo somos salvos. ¿Ok? ¿Y cambiar el corazón endurecido o un corazón de carne? Exactamente, que aquí lo dice de una forma un poco distinta, pero eso es, siguiendo con la simbología, con la alegoría del mensaje, aquí dice, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. ¿Por qué? Porque el cristiano no es que no peca más nunca, que nosotros estamos ahora flotando en una nube, no, sino que nosotros no nos deleitamos en el pecado. Así es. No tenemos una tendencia pecaminosa de agradar el pecado, porque el pecado no se enseñorea de nosotros. La oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelven en el lodo. Solo los cerdos disfrutan el lodo. La oveja cae, pero no disfruta estar en el lodo. Es distinto. Y continúa diciendo, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, mire como lo dice aquí, tercos e insensibles. El hombre en su condición natural es terco e insensible. Por eso que en la historia de Israel vemos esto. Por eso que ellos sabían, la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Yahweh, yo soy Dios, yo soy el Señor. Y ellos iban y se descarriaban y se revolcaban con el amante llamado Baal. ¿Por qué? Porque eran tercos e insensibles en su naturaleza, no habían sido transformados. Les quitaré, y les daré, ¿qué? Nuevos corazones llenos de amor y de buenas intenciones. ¿Amor hacia qué? Amor hacia Dios. Pero fíjese lo que continúa diciendo el versículo 27, que es la clave para poder entender esta fiesta. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, solamente venía sobre tres tipos de personas. Venía solamente sobre profetas, sobre reyes y sacerdotes. Así es. Y no es que venía para quedarse, venía solamente a hacer algo el Espíritu Santo por medio de ellos, a profetizar, a hacer alguna acción y luego se volvía a retirar. No era tampoco que permanecía sobre estas personas. ¿Ok? Esto es muy importante. Porque aquí dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis instrucciones. He aquí la pieza elemental que el pueblo de Israel hasta este punto no entendía, no tenía y que le faltaba para poder cumplir con la ley de Dios. Que ahora la iglesia, ¿ok?, tiene de manera presente, que no me quiero adelantar, pero es precisamente estamos hablando de esto, que es el Espíritu Santo que nos hace obedecer. Nos permite obedecer de manera constante la ley de Dios, empezando por tener nuevos afectos e inclinaciones, porque la obediencia para el creyente no debe ser una carga, no es una imposición, es un deleite, nuestro deber. Estamos llamados a amar a Dios y cumplir con sus mandamientos, pero lo que para nosotros es un deber, ese deber es un deleite. Normalmente los deberes no son vistos con deleite, son más vistos como una imposición, como una carga, como que qué fastidio, lo tengo que hacer, ¿no? Ejemplo, tengo que pagar impuestos aunque no me guste. Yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos. Creo que esa persona se
sería considerada como extraterrestre, porque a nadie le gusta cumplir con los deberes. Pero para nosotros, el obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, es un deleite. De hecho, el Señor que era ligeras, o sea, su yugo es fácil y ligera su carga. Exactamente. Para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. ¿Qué es agradable para el Señor? Que amemos sus mandamientos, que amemos su palabra en todo su contexto, en términos generales, no solo una porción, no solo lo que me conviene y lo que no me conviene. Entonces, fíjense cómo acá mi Señor profetiza y dan el clavo de una forma tremenda y le pone la cereza al pastel. Y le está diciendo a la humanidad, es que a ustedes les cuesta obedecer porque es que no tienen mi espíritu en ustedes. Entonces esto es importante para entenderlo. Ahora sí vamos a Joel 2, 28, que es la otra cita. Es un profeta menor. Joel 2, 28. Joel 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos llegarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta el 32. ¿Hasta el 32? Sí. 29. Y también sobre los cielos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es una profecía muy interesante, porque en esta profecía Dios dice algo que hasta este punto el pueblo de Israel no conocía, nunca había escuchado algo parecido, y es que Dios iba a derramar su espíritu, es decir, iba a venir a arropar, a estar en una gran multitud de personas. Eso nunca se había escuchado. Recuerda, eran momentos puntuales de la historia de Israel cuando los profetas les daban el mensaje de parte de Dios, y que ellos escuchen a un profeta decir que Dios iba a derramar su espíritu sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus jóvenes, sobre los ancianos, es decir, sobre todo el mundo, y que como consecuencia de eso iban a tener diferentes manifestaciones. Hasta los siervos y las siervas. O sea, eso para Israel era, wow, novedoso realmente. Era algo novedoso. Bueno, viniendo de un profeta se puede esperar cualquier cosa. Claro, es verdad, el profeta del Señor, como en este caso fue el profeta Joel, porque era algo que no se había dicho. Y aparte de eso, de las señales del versículo 30 y 31, que son todavía un enigma para muchas personas, lo resaltante del versículo 32 es que dice que cuando ocurra este derramamiento del Espíritu de Dios, iba a venir acompañado de un gran momento de salvación. Fíjese la relación que tiene una cosa con la otra. Pues dice, pero todo aquel que invoque mi nombre se salvará. Es decir, hay una relación estrecha entre el derramar del Espíritu Santo y el plan de salvación en el Evangelio. De por sí Jesucristo dijo que el Espíritu Santo convencerá al pecador de justicia, de pecado y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo cuando usted y yo predicamos la palabra al inconverso. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos encargados de explicar el Evangelio a la persona, y el Espíritu Santo es el encargado de convencer a la persona de lo que está escuchando de parte tuya y mía. Así es. El error que ha cometido la iglesia por muchas décadas, por muchas generaciones, es enseñar a la gente de que usted predica y usted lo convence. Y eso ha generado, primero, una gran frustración de parte de muchos cuando usted predica y usted no logra convencer a la persona. Y aparte de eso, genera una serie de temores y de inseguridades, porque Satanás es el que viene y que se aprovecha de decir que tú no estás predicando bien, tú no estás orando, tú estás en pecado, Dios no te está respaldando, etcétera, 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 etcétera. Pero el mismo Jesucristo dijo que el que convence es el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que usted y yo no debamos ser diligentes en presentar correctamente el mensaje del Evangelio para hacerlo lo más entendible posible a la persona, pero entendiendo que nuestra confianza no está en nuestra oratoria, en nuestra capacidad intelectual para explicarlo fácilmente. En eso no debe estar puesta nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta de que el Espíritu Santo convence. Y yo le voy a recordar algo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no es buen convencedor? Yo creo que cuando el Espíritu Santo dice, yo voy a convencer a fulanito,
Yo creo que lo logra. O sea, creo que el poder de convencimiento que tiene el Espíritu de Dios es único. No existe otro como Él. Amén. Así es. Entonces, esto es importante acá notarlo porque el pueblo de Israel estaba todavía como que a la espera del cumplimiento de este mensaje profético que vemos acá presente. O sea, ¿cómo se iba a cumplir estas palabras? ¡Wow! El Señor dijo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Impresionante. Eso para ellos era algo revolucionario, era algo novedoso. Ahora sí vamos con el famoso pasaje de Hechos 2, que estoy seguro que cuando comenzamos este estudio y usted empezó a ver este video, inmediatamente este versículo le saltó a la mente, pues evidentemente está dentro del estudio. Amén. Vamos a mirar. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense cuando dice cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, cuando llegó el día del Shavuot, cuando llegó el día de la fiesta del Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Recordemos que cuando vimos la fiesta de la Pascua, que Jesús murió según el calendario lunar, según lo pautado por la fiesta. ¿Ok? Lo que vimos en Levítico. Vimos también, en el caso de la sepultura y de la resurrección, también se cumplió con perfecta cabalidad, con una perfecta precisión divina, que Jesús fue sepultado según la fecha que tocaba de la fiesta de los panes sin levadura, y que también con una precisión celestial resucitó cuando era el momento de la celebración de la fiesta de las primicias. Entonces, estos no son datos aislados, esa es la palabra, gracias. Son datos que precisamente la palabra nos aporta para que tengamos confianza plena en lo que está establecido y en cómo está establecido las cosas. Igualmente ocurrió con la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, como usted le quiera decir, porque 50 días después, esta promesa, el cumplimiento profético de Joel, el cumplimiento profético de Ezequiel, que acabamos de mirar, tuvo perfecto cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que a partir de Hechos 2, el Espíritu Santo vino sobre toda carne, gentil, judío, niño, joven, adulto, anciano, mujer, esclavo, como lo decía el pastor Carlos, o no esclavo, porque Pablo, recuerde que hay cartas donde él se refiere a los esclavos cristianos y le dice que si tu amo es cristiano también, pues trátelo pues como debe ser. Entonces, hasta para estos estados civiles de todavía que estaban presentes en el Imperio Romano, estaba el Espíritu Santo viniendo con poder. Pedro se sorprende cuando lo llaman a una comunidad que está recibiendo el Evangelio y ve que son un grupo de gentiles que están creyendo en el Evangelio y que están recibiendo también el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pedro dice, estoy maravillado de que hasta el Espíritu Santo le fue concedido a los gentiles. Lo dice en cumplimiento perfecto sobre estas profecías tremendas sobre la fiesta de Pentecostés. Pero no solamente esto queda aquí. Vamos a ver otros datos más interesantes. Hechos 2. Vamos para eso. El punto número 1 que quiero resaltar acá es que la semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó como la semilla de la palabra de Dios había traído su primer fruto. ¿Ok? Es decir, ese primer gran lote de personas que se convirtieron allí en Hechos 2 fue prácticamente un cumplimiento de Juan 12:24. A ver, ¿está acá? Bueno, lo puse de último, pero no importa, lo quiero mencionar ahorita. Juan 12:24. Para que vean lo que dijo Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estas palabras de Jesús las podemos entender mejor a la luz de esta fiesta. ¿Sabe por qué? Porque aquí el trigo, el grano de trigo, es una representación alegórica de su persona, de su vida. Y entonces cuando dice que cae a tierra y muere, es una representación alegórica de su sacrificio por los pecados. Y dice que si eso no ocurre, él se queda solo. Es decir, el grano no se multiplica, porque recuerda
sale una mata o un árbol y de ese árbol, cuando viene su cosecha, da otro fruto. Entonces, de un grano salen muchos otros granos. Así es. Pero dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús murió, resucitó, y la cosecha inmediata de ese primer grano es Hechos 2, el Pentecostés, donde la Biblia nos registra que se convirtieron alrededor de 3.000. Recuerde que la Biblia solo cuantifica y enumera a los hombres, es por un tema cultural, ¿ok? Así que si a esos 3.000 usted le suma las mujeres, usted le suma los adolescentes, los niños también, puede ser un número, póngale por poner una medida chiquita, súmele 1.500 más, es decir, la mitad del número de 3.000 en hombres, mujeres, en ancianos, en mujeres, jóvenes y niños más. Son por lo menos 4.500 personas que se habrán convertido. Entonces es interesante porque aquí vemos ese. Otro dato interesante en relación a esta fiesta, que vemos en un cumplimiento tremendo, es que quiero regresar un momento a Éxodo, quiero mencionar Éxodo, porque vimos que tiempo después, unos 50, 60 días después de que los israelitas están en el monte Sinaí, reciben la ley de Dios, ¿ok? En una tabla. Es decir, ellos están ¿dónde? En el monte. En el Sinaí. En el monte Sinaí. Ok, ahora vamos a Hechos 2. ¿Dónde estaban los apóstoles? En el aposento alto. Es decir, estaban en un monte. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban reunidos como estaba reunido con Moisés. Moisés estaba arriba en el monte en comunión con el Señor. Y los apóstoles y los 120 que estaban ahí también estaban esperando la promesa, estaban orando, no estaban ahí mirando televisión, no estaban mirando Netflix, no estaban jugando PlayStation, estaban orando, estaban vigilando, estaban esperando porque el Señor les había dicho. Así es. Y vino la ley, vino la gracia, pero no en una tabla, no en la bolita de fuego. La bolita de fuego sí fue simplemente una señal física. Vino a sus corazones, se cumplió Ezequiel. Se cumplió Joel, porque ahora no tenían la ley de Dios simplemente en sus mentes, sino tenían al Espíritu Santo que convertía la ley que tenían en su entendimiento en una vivencia espiritual en sus corazones. Fue derramado en ellos. Tal cual. En el Sinaí vino el dedo de Dios y marcó la ley. En Hechos vino el Espíritu de Dios y talló y trazó la ley en los corazones y las mentes. Fíjense entonces la alegoría, fíjense la similitud simbólica espiritual tan tremenda que ocurrió, y por eso se dice que oficialmente ahí comenzó a operar la figura de la iglesia en Hechos 2. Por eso que se toma como referencia directa ese punto. Entonces ahora sí podemos mirar Hechos 2:41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ok, ¿qué vemos aquí? Bueno, que en un día, tras la predicación de Pedro, y quiero enfatizar esto, quiero recordarles que no era la primera vez que Pedro predicaba. Te dirá, pastor, ¿pero dónde usted saca eso? Porque recuerda que Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2, y dice que ellos regresaron contentos porque hasta los demonios se les sujetaban. Recuerda esa parte del Evangelio, y que Jesús les dijo, no estén contentos porque los demonios se les sujetan, estén contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida, porque yo vi a uno caer como un rayo del cielo. ¿Recuerda esa parte del Evangelio? Bueno, lo mandó aquí a anunciar el mensaje del reino de los cielos, es decir, los mandó a predicar. Entonces no era la primera vez que Pedro predicaba, pero sí era la primera vez que Pedro, cuando predicó, ocurrió semejante manifestación de salvación. Es distinto, y eso es lo resaltante, que fíjese la diferencia de cuando la persona tiene la ley plasmada en su alma, en su corazón, porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja activamente en el convencimiento de los pecadores cuando usted y yo abrimos la boca. Fíjense la diferencia. Ese pastor, en el versículo 42 da 4 elementos por una vez que una persona recibe el Espíritu Santo. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son cualidades que en el derramamiento del Espíritu Santo el creyente debe asumir como algo natural en él, como algo que ya cambia su vida y persevera en esto. Genial, hermoso. Entonces fíjese que la presencia del Espíritu Santo, la relevancia y la importancia, porque es el Espíritu de Dios morando perennemente, constantemente
en la iglesia como aras, como garantía. El otro es 2:47. unos versículos más abajo. Leo 2:47 de Hechos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué vemos nosotros acá? Bueno, que ellos se convirtieron en un sacrificio, en una ofrenda viva delante de Dios por los que eran salvos. Tomando en cuenta la referencia agrícola, leímos en Levítico 23, del 15 al 22, que dentro de ese tiempo solemne, dentro de las actividades que tenían que realizar el pueblo de Israel, tenían que presentar una ofrenda voluntaria al Señor de que cuando la cosecha ya estaba lista, la cosecha, tenían que llevársela al sacerdote, el sacerdote se la presentaba a Dios. Entonces acá vemos cómo el Señor añadía y Pedro presentó de esta forma la cosecha de salvación, que era abundante delante del Padre. Fíjense, qué hermoso. 3.000 personas en una sola predicación. La primera cosecha. Señor. La primera cosecha de la ofrenda de salvación. La primera gran cosecha del tiempo de salvación que estaba iniciándose de una forma hermosa, de una forma poderosa, de una forma única, de una forma espectacular en cumplimiento profético y en el señalamiento perfecto esta fiesta tiene para con la iglesia. Por eso que esta fiesta, bueno, es que todas son importantes, no le podemos quitar mérito a una para dar a la otra. Todas tienen su nivel de importancia y relevancia porque cada una es clave en el mensaje del Evangelio. Así es. En lo que implica cada uno de los momentos. Otro dato interesante es que el proceso o el camino del grano de trigo, desde que se siembra hasta el rico pan, el morir en la tierra, el nacer y crecer con la lluvia y el frío de la temperatura, en madurar en el sol, en el calor, luego de cortar eso, de trillarlo, de clasificarlo y de hornear, o sea, todo lo que tiene que ver con el trigo hasta que se transforma, es de una forma, si usted lo quiere ver, alegórica de todo el proceso de la etapa de la vida de Jesús. Porque fíjense cómo comenzamos todo, cómo el pan nos habla de Jesús. Jesús se identifica como el trigo que muere, que tiene que morir, que tiene que sembrarse en la tierra, es decir, tiene que estar como sepultado para que cuando salga la marra, cuando salga de ahí, ¿qué va a salir de él? La iglesia. ¿Lleve qué? Fruto ese árbol. Fíjense cómo entonces en el tema agrícola encontramos alegorías tan directas y tremendas sobre nuestro Señor y sobre nuestro Salvador. Amén. Qué espectacular, qué hermoso. Y todo está entrelazado, todo tiene toda una sincronía perfecta. Pero la vida o la historia del grano de trigo también ejemplifica la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que sembrarse en la tierra, tiene que morir a la carne, tiene que morir al mundo. ¿Para qué? Para que madure pegado a la savia que es Cristo, para que pueda crecer y pueda dar un fruto de justicia que agrada al Padre. Fruto digno de justicia y de arrepentimiento. Como lo dijo mi Señor Jesús, que debemos de llevar mucho fruto al Padre, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces el trigo, el grano, la historia del grano, si bien es cierto que podemos encontrar alegorías tremendas de mi Señor Jesús, también encontramos mensajes directos para con nosotros como los creyentes, como el grano de trigo que tiene que pasar por un proceso. De hecho, la nueva planta es como un nuevo nacimiento. Sí, hay una gran, digamos, simbología con esto que es intrínsecamente ahí que en la medida que usted le presta atención, que usted medita en ello, pues el Espíritu Santo le va a dar testimonio, el Espíritu Santo lo va a llevar a la palabra y usted va a ser hermosa y ricamente edificado en la fe. Entonces, bueno, volviendo acá, vemos que con esto terminamos las 4 etapas, porque ya terminamos con los pasajes, con las 4 etapas de las fiestas de primavera, con lo que es el Pentecostés o con la fiesta de las 7 semanas, el Shavuot, como usted le quiera ver, como usted lo quiera relacionar, la importancia que eso tiene en el ámbito profético, porque está estrechamente ligado con el plan del Evangelio. De por sí, ya lo acabamos de ver, vemos que en Hechos
1, un capítulo más atrás, Jesús hace otra mención al Espíritu Santo. Ok, sí, en el versículo 8, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, aquí vemos que el Señor Jesús confirma y afirma lo que ya había dicho del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, la idea del poder que Él manifiesta es para testificar a favor de Cristo y del Evangelio. Ese es el propósito principal, no es para hacer show, no es para manipular, no es para controlar, no es para cualquier otro fin que no sea la predicación del Evangelio y testificar del mensaje que se está transmitiendo. Es decir, Dios respalda, el Espíritu Santo tiene, entonces, por eso lo dije, tiene una gran participación en lo que es la predicación del mensaje del Evangelio. Está ahí intrínsecamente ligado y estrechamente trabaja de la mano con la iglesia también en el proceso de santificación, pero tiene este propósito fundamental. Recordemos que Él nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Y todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así mismo es. Entonces, esto no es cualquier cosa, esto es un punto importantísimo y que yo diría, bueno, pues que un sector de la iglesia cristiana pues le honra al tener como referencia pues en su nombre denominacional como la iglesia pentecostal. Bueno, si bien es cierto que también ha habido tiene su crítica, su cuestionamiento, ¿no?, por ciertas prácticas que no son correctas y todo, pero esa es la razón del por qué entonces Pentecostés es tan importante, o el Shavuot. O sea, tiene un cumplimiento profético, tiene un señalamiento dentro de las fiestas de gran relevancia e importancia para la iglesia cristiana del Señor. No sé si el pastor Carlos quiere aportar algo más. No, está bien, ya realmente se ha hablado bastante y está bastante completa la explicación. Sí, es una fiesta hermosa, todas las fiestas son hermosísimas, son muy lindas. Hemos terminado con estas fiestas, con la fiesta de Pentecostés, que ha tenido su cumplimiento profético, porque prácticamente el judaísmo y la ley de Moisés nació en el monte Sinaí, y el periodo de la gracia neotestamentaria, nació de la mano o se manifestó de la mano con el nacimiento operacional de la iglesia de Jesucristo en la fiesta de Pentecostés. Los judíos recibieron la ley en el monte Sinaí y la iglesia recibió al Espíritu que nos permite cumplir con la ley en el aposento alto, en el monte también, en la altura, las referencias. Entonces, hermoso, muy edificante saber estas cosas. Y bueno, pues ya lo acabamos de ver acá, es la última fiesta del tiempo de la primavera, y luego viene la fiesta del otoño y conecta, es el eslabón que conecta junto con las demás fiestas. Y fíjase que prácticamente la iglesia está como en el medio, también en este eslabón. La conexión entre esas dos fiestas. Sí, porque aquí entra la figura de la iglesia en la fiesta de Pentecostés, y va a terminar su periodo también con otra fiesta, que es la fiesta de las trompetas, que es la que vamos a ver, que está asociada con el rapto de la iglesia y toda esta cosa. Entonces fíjense cómo todo está estrecha e íntimamente relacionado de una forma perfecta y espectacular. Así que bueno, oremos para despedirnos entonces. Si usted tiene alguna pregunta, recuerde, nos puede contactar, nos puede escribir con toda confianza por los canales que ya tenemos establecidos ya para atenderlo a usted. Así que bueno, oremos. Padre amado, muchísimas gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, por permitirnos, Señor, escudriñar tus escrituras, que nos alimentan tanto, Señor, nuestra vida como creyentes, Señor. Somos nutridos, alimentados, Señor, por este manjar de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Jesús, por haberlo logrado con nosotros. Amado Redentor y Salvador, muchísimas gracias. Señor, toda la gloria te la damos a ti. Que cada persona que pueda ver este video, Señor, pueda escudriñar esta palabra de las fiestas, pueda recibir, Señor, con alegría, con gozo, Señor, esta enseñanza, Señor, tan preciosa de lo que son tus fiestas con respecto a la figura de Jesucristo y de la iglesia. Te damos gloria, honra y alabanza y bendecimos a tu iglesia y quedamos en tu nombre, Padre, aquí agradecidos
una vez más, Señor, por permitirnos ser instrumentos en tus manos para transmitir tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Nos vemos, un saludo, nos vemos el próximo martes. Dios me lo bendiga. Comparte este video para que más personas sean edificadas. Aleluya. Chao. Amén. Bendiciones.